Gracias. Gracias. Vamos a tratar de ser breves para que puedan irse a caminar un poquito y llegar muy despejados al taller de las 3:15. El Instituto de Investigaciones Sociales está justo aquí atrás. Caminando son menos de, no sé, 150 metros o algo así. Muy poco, es muy poco. No dice la Secretaría de Salud, chécate, mídete y muérete, pues hay que movernos. También así vamos dejando caer los 20. Los eventos de estar sentados todo el tiempo en un mismo lugar se van a acabar. Ya van a ser virtuales y cibernéticos. Entonces hay que irse preparando. Además, caminar nos ayuda a pensar. Entonces, vamos a hacer ahorita voy a ser yo muy breve en mi exposición, voy a ceder parte de ese tiempo, porque más que nada quiero detonarles cosas y sobre todo centrar algunas ideas que para mí es importante recibir también retroalimentación. Este video desafortunadamente no está traducido, entonces algunas personas que escuchan bien el inglés pues podrán hacer la traducción. Yo voy a tratar de hacer una traducción libre porque la traductora está atorada en no sé en dónde, entonces no va a poder llegar, pero yo voy a hacer la traducción. Vamos a ir despacito para que tomen los datos. Este es un programa muy importante que se llama Public Health Law Research, que es un programa de salud pública que realmente es muy importante porque yo sé que para terminar el día es un poco difícil cerrar con la parte más jurídica. Así que voy a tratar de hacerlo. Este es el autor, el coordinador de todo este proyecto. Si le subimos un poquito más al... Pausa. El programa inicia. Vamos a subirle un poquito más al volumen, por favor, porque la grabación casi no se oye. Aquí paramos, por favor, le ponemos pausa. ¿Se está siguiendo? Law matters. Nuevamente, vamos a tratar de escuchar. Sígueme aquí, César, para poner la pausa, por favor. Law matters. La ley... Let's start by thinking about how big law is. When we talk about... La pregunta con la que empieza es preguntar si la ley importa. En el inicio en el video inaugural vimos a la doctora Graciela Rodríguez, quien empezó ese proyecto que se llama Bases Jurídicas del Comportamiento, Bases del Comportamiento Jurídico, de manera interdisciplinar. Y la pregunta era ¿por qué la gente obedece la ley? Pero después tuvimos que mover la pregunta y preguntarnos por qué las personas desobedecen la ley. Y ahorita ya estamos en la pregunta, ¿qué hace que la gente cumpla la norma? Y lo interesante aquí es, lo primero que pregunta este programa es si la ley importa y para qué importa. Y la siguiente cuestión es preguntar qué tan grande o qué tan importante es la ley. Y dice, la ley, nos guste o no nos guste, es el máximo sistema de intervención. Por eso cuando tenemos relaciones con hijos, con adolescentes, con novios, con padres, es muy importante poner las reglas. Cuando digo fidelidad, ¿qué quiero decir por fidelidad? Y no cambiar las reglas, porque este cambio permanente de reglas hace que nos apartemos y desconfiemos de las reglas. Entonces, por eso es tan importante la planeación didáctica de los maestros, que pongan sus reglas, qué voy a evaluar, cómo voy a evaluar. Aquí la pregunta es entonces, ¿importa la ley? ¿Qué tan importante es la ley? En sentido general, ¿qué tan importante es la norma? Vamos a escuchar un poquito y luego seguimos con la traducción. About statutes or court decisions, what you might call law on the books. Tenemos 3 alcances o 3 percepciones de la ley. Aquí vemos el papelito, o sea, lo que son las normas, los papeles, los artículos. En otra parte tenemos las decisiones judiciales, que es la del medio. Y por último, tenemos todo el conjunto normativo del que nos hablaban los doctores, reglamentos, hasta llegar al plano de las normas oficiales, que muchas de ellas en la materia de salud están elaboradas por los médicos, o por los psicólogos, o por personal técnico. Esto es lo que llamaríamos, en términos generales, la ley en los libros, la ley en los documentos, la ley en los textos. We're talking about all those institutions and people and practices through which law... Pero la ley no solamente es eso, y lo dijo un positivista jurídico muy importante que se llamó Hans Kelsen, que casi todos los profesores de la generación han conocido, y nos dice que no solamente están el plano de la ley en los libros, sino las instituciones, las personas y los procedimientos. Entonces ya tenemos un primer desdoblamiento de lo que también es la ley. Este señor Kelsen nos dice que hay por lo menos 7 fuentes importantes del derecho, así que cuando decimos que la ley es el conjunto de normas y abogado es el que lee leyes, nos estamos quedando muy cortos. Leer una ley no lo hace a un abogado, como leer una norma médica tampoco lo hace a uno médico. ...is enforced. So when you're out on the streets, the law is what the policeman says, or the law is what the government bureaucrat says. These forms of law are all over the place, and they're influencing our... Dice el autor que para las personas la ley es pues lo que dice el policía en la esquina o lo que dice un funcionario público, como los hemos tenido aquí, porque ellos son los que están aplicando y ejecutando. Y nos dice que entonces la ley en realidad está en todas partes, en todos los temas. Por eso salud o salud adolescente o telecomunicaciones o derecho a la información, en cualquier cosa importante de la conducta social humana vamos a encontrar normas. Y eso tiene que ver con comportamientos. Las normas no son solamente para orientar conductas o para inspirar conductas, sino para generar ambientes de convivencia, para normar la convivencia. Entonces podemos encontrarla en todas partes. Behavior in our environments in countless ways all the time. The law is basically one of the biggest social intervention systems we have. After all,
Así que, como vemos, el derecho es el mayor sistema de intervención social, incluso por encima de los médicos, de los antropólogos, de los psicólogos, es el que incluso está dotado de una fuerza coactiva, tengan la voluntad los individuos o no la tengan. All, we pass laws to influence behavior and change environments. And behavior and environments is what public health is all about. ¿De qué se trata la salud pública? Lo vimos en el panel anterior. La salud pública tiene muchas definiciones. Salud, ya en sí solita, tiene muchas definiciones, pero salud pública tiene más definiciones aún. Y entonces lo que dice es que comportamientos y ambientes es de lo que se trata la salud pública y también del derecho. El derecho lo que busca es favorecer ciertos ambientes, ciertas convivencias, y lo mismo lo hace la salud pública, favorecer ciertos comportamientos e inhibir otros, como el maestro en clase. Favorece el desorden, favorece el que se den patadas, o favorece que unos sean favoritos y cumplan o no cumplan, tengan mejor calificación. Entonces vemos el ambiente normativo. In our program, we look at 3 different kinds of public health laws. Estoy dando pausas también por los que están tomando notas. Tenemos entonces, dentro de todo este gran mundo, tenemos como 3 grandes cajones o archivos que tienen que ver con estos sistemas de intervención, a los que les llamamos la parte instrumental, la parte de las infraestructuras y la parte de las estrategias, podríamos decirlo en ese sentido. Cuando hablamos de intervenciones, hablamos de estrategias. En el segundo tenemos la parte infraestructural, que significan los órganos, las puertas ante las que se hacen exigibles los derechos. Y por último, el tema de los procesos, digamos, de interconexión. Interventional public health law is comprised of all sorts of laws that are being used explicitly and deliberately to influence behavior or environments to make. El primer tipo tendría que ver con esas normas que están específicamente diseñadas para buscar objetivos y conocimientos y conductas específicas. Esa es la parte instrumental. Healthier. For example, a law requiring people to wear seatbelts, or a law that prohibits new drivers from driving past 11 p.m., or environmental protection laws that prevent the release of toxic substances into our environment. El ejemplo, si podemos regresar un poquito el carrito, ahí nos está diciendo la transversalidad de la norma. Dice, bueno, tenemos una norma de tránsito y la norma no es para molestar a nadie, la norma es para regular la circulación, para regular las emisiones, para regular la protección de la vida, ¿no? Y aquí tenemos que estar batallando para que la gente se ponga el cinturón, no para que use sillitas portabebés o para que le haga caso al señor de la esquina, ¿no? ¿Y tú quién eres? Entonces, todas esas normas están hechas para una convivencia y están hechas con un propósito, con una intencionalidad y tienen una interconexión con la vida cotidiana. A veces tenemos desfasado la norma, el ideal, y la aplicación concreta en el día a día. Sabemos el nombre de los derechos, pero no lo nominamos en las conductas. Si yo les digo derecho al honor o derecho a la intimidad, díganme 10 acciones que diario en sus clases o en sus aulas tienen que ver con el derecho al honor o a la intimidad. A lo mejor no es tan fácil encontrarlas. Entonces lo que queremos es justo que exista esa interconexión entre el paradigma, entre la orientación abstracta y entre la conducta concreta. Si no le sabemos poner el nombre a la conducta, este derecho se toca en tal puerta, entonces la intención se pierde. PM, or environmental protection laws that prevent the release of toxic substances into our environment. Interventional public health law is law used to intervene to protect public health. The second category we're interested in is called infrastructural public health. Esta es la segunda gran categoría, que es la de las infraestructuras. Dijimos, ¿para qué es toda esa norma? Pues para proteger la vida y la convivencia. Law. The law that sets the powers and duties and jurisdictions of health agencies and health systems. For example, Tenemos entonces ahí las palabras que no son muy cómodas, que a veces nos equivocamos y usamos el tema de derechos y obligaciones como si fueran contrarios. Desde el antiguo derecho romano, obligatio, era la liga de dos partes, obligatio, de los derechos y de los deberes. Entonces, obligaciones, como ya un pleonasmo decir derechos y obligaciones, porque la obligación ya tiene contenido, el derecho y el deber. Entonces, decimos aquí todas estas responsabilidades, facultades, jurisdicciones, si no hay una puerta específica que tocar, la tenemos que pedir, la tenemos que empujar. ¿Quién es el responsable del programa de salud reproductiva en mi prepa? Bueno, a ver, si no hay una persona encargada, hay que promoverla, hay que distribuir funciones y fijar claramente que no haya 5 personas haciendo lo mismo de manera incorrecta, duplicada o descoordinada, sino que haya esa colaboración. Entonces, tenemos las agencias, la infraestructura tiene que ver no solo con casas y edificios o dinero y presupuesto, tiene que ver con facultades, con órganos, con obligaciones separadas en derechos y deberes. State laws create a statewide health system with one statewide health department, and you don't really have big local health departments. In other states, you have local health departments and no big state health departments. These are variables that change from state to state, and they may make a difference in how. Aquí vemos cuando hacemos una pregunta, ¿cuál es el mejor sistema de salud? ¿O cuál es la mejor intervención? Pues no hay una respuesta. Lo que nos está diciendo aquí es que, por ejemplo, en materia de salud tenemos varias estrategias. Hay grandes agencias federales o hay pequeñas agencias locales o hay centros municipales, dependiendo del número de población, de la densidad de crecimiento. Y eso es algo que tenemos que aterrizar en nuestras aulas o en nuestras casas. Ir desagregando cuál es la situación, cuál es el mejor modelo para estos determinantes. Entonces, lo que dice aquí es que las agencias se adecuan a esta pluridiversidad. Well, those health departments function. So infrastructural health law is the study of how the basic powers and duties enshrined in law influence the output of health departments to make a difference for our. El punto entonces aquí es
cuáles son las respuestas que generan estas agencias y dónde están los embudos en donde se están quedando atoradas cosas a veces muy simples, ¿no? Que gastamos tanta energía en un solo oficio que nadie leyó y preguntamos 50 veces sobre el mismo oficio. Entonces, lo que dice aquí es que estas facultades, que ese programa de investigación en Derecho investiga cuáles son las determinantes para adaptar a modo los modelos de acuerdo a los determinantes de la salud, a las incidencias. Por ejemplo, hay unos estados, como decía, el Distrito Federal hay menos nacimientos, pero ¿por qué en Nayarit hay más? ¿Qué pasa en Nayarit? ¿Ven más la tele o hay más chocolate? ¿O a qué se debe que esté habiendo más nacimientos en eso? Entonces, la política y las instituciones corresponden, digo, por aquello de las endorfinas, ¿no? Entonces, hay que ver esta cuestión infraestructural, con qué elementos está funcionando. Public health. The third and biggest category of law we're interested in is what we call incidental public health law. Take civil rights law, law that protects us from discrimination in the workplace because of our gender or our race or because of a disability. You can see that. Vamos a regresar un poquito. Esta última parte tal vez es la más técnica jurídica. Regresamos un poquitito nada más. Y aquí la idea es dejarles la reflexión de ponerle nombre concreto a los derechos con actividades concretas en el día a día, que ese es el nombre del programa, Derechos Fundamentales en el Día a Día. Es decir, para cada derecho, 10 acciones concretas o relaciones concretas en las que yo puedo intervenir. Por ejemplo, lo que tenemos al centro es violencia. Sí, pero la violencia es un producto y es el mayor producto que ataca la salud pública. Aquí lo que tenemos que ver es por qué se genera la violencia. Por falta de escucha, por no tomar turnos, algo tan normativo como eso, ¿no? Entonces, ¿por qué se genera la violencia? Y entonces nos vamos a dos grandes cuestiones que son factores de riesgo en sociedades en desarrollo. La violencia por jerarquización. Entre más autoritaria es una sociedad, más violencia y más conflictos tiene, menos gestiona su comunicación. Entonces tenemos aquí la discriminación, que puede ser por cómo te vistes, por cómo te peinas, por cómo hablas, y todos estamos generando violencia cotidianamente. Desde la forma en cómo no ponemos atención, nuestros lenguajes no verbales son muy importantes. Si alguien está hablando y yo estoy platicando, me estoy riendo o estoy viendo el teléfono, entonces yo creo que ahí podemos empezar con esa reflexión de cómo nos sentimos discriminados, a veces también por los alumnos, o cómo la propia discriminación viene desde muy joven. Les pongo como un punto de reflexión. En la encuesta nacional de juventud tenemos unos datos muy preocupantes de que tenemos respuestas de jóvenes ya, digamos, adolescentes y jóvenes después de los 18, que ya traen un sello autoritario muy fuerte, ¿no? En cuestión clasista de dinero, por ejemplo, dicen que son muy libres, que son muy abiertos, pero no dormirían en la misma casa con un homosexual o con un negro. Entonces vemos una tendencia muy fuerte que está reproduciendo unos valores sociales. Y esta discriminación, entre menos respetada se siente una persona, pues obviamente tiene una mayor agresividad y una respuesta más violenta para con la persona del alrededor. Entonces vemos que esta parte, que los derechos no son un discurso, no son solo de adorno, sino que tienen las bases, dan los principios para la convivencia. Entonces tenemos que hacer una reflexión conjunta de nuestras formas de discriminar, porque muchas veces son actos de defensa, pero muchas veces son actos innecesarios que van a generar y se van a multiplicar en más violencia. Take civil rights law, law that protects us from discrimination in the workplace because of our gender or our race or because of a disability. You can see that as just being about equality. But the fact is that workplace hierarchy, happiness, relationships turn out to be very important to people's long-term health. People who work in workplaces where they're respected, where the stress level is kept low, where they have a chance to take control of their work, they seem to have... Una de las otras palabras que me faltaba registrar era lo de las capacidades diferentes. También tenemos una gran discriminación por capacidades diferentes, ¿no? Esta gráfica nos dice bien clarito como el ABC, en donde tenemos jerarquías más rígidas, donde tenemos menos capacidad de flexibilidad, de aceptación, hay más violencia, menos salud pública, y nos dice que donde la gente se siente respetada, donde se distribuye el estrés, donde no es estas líneas tan fuertes que tenemos de cumplir con ciertas líneas jerárquicas institucionales, donde hay menos estrés y donde hay más capacidad de razonar el balance entre control, error y superación del error, registros para superar el error, pues habrá más salud. Entonces yo creo que son claves básicas, pero que forman parte de este programa, que es uno de los programas más prestigiosos en todo el norte de Estados Unidos y Canadá. Nos dice que ese es el programa de investigación en salud pública y derecho. No es un programa médico, es un programa jurídico interdisciplinario con todas las ciencias que nos dicen, a ver, vamos al ABC, porque nos estamos yendo muy lejos y se nos están olvidando los principios básicos. Have better health outcomes than people in other kinds of workplaces. So suddenly the law that structures workplace relations is actually important to health. It's not intended to be, but incidentally it has that effect. That's part of what we want to study in public health law research. We're lawyers. Antes de que explique quiénes son los miembros del programa, lo que nos dice aquí es que los derechos en la eficacia cotidiana, mientras más promuevan esta cultura de la convivencia y del respeto, pues incidentalmente influyen en la salud psicológica, mental, física, colectiva e individual. El individuo tiene sus propias normas estructuradas y también eso le permite estructurar su relación con los demás. Yo no puedo dar en la medida en que yo no tengo estructurado lo propio. Epidemiologists, criminologists, sociologists, anthropologists, psychologists, we're people who want to bring to bear the best of the scientific method and the best understanding of how law works to figure out how laws and legal practices influence public health. Como ven, es un poco la filosofía con la que iniciamos el seminario. Nos dice que si en algo nos puede ayudar la ciencia y el método para enfriar el tono emocional
para buscar mayores coincidencias y salida para las diferencias, se hace de manera interdisciplinaria. Lo que está diciendo, ya lo vieron ahí, hay una serie de disciplinas y dice lo que queremos todos es encontrar la facticidad de esta protección legal y de los instrumentos normativos. Our goal is to promote the use of the law in an effective way to promote public health. Law can be an efficient, even cheap kind of intervention that has a powerful effect on behavior, environments, and health outcomes. No sé si hay alguien que haya estado el coloquio anterior, pero abrimos con una magistral de la doctora Fey Ostrowski, que es experta en neurociencias, y nos trajo 80 millones de datos y evidencias científicas para demostrarnos que aunque la prevención cuesta, y cuesta mucho, la perseverancia es confrontar y decir 50 veces, trae la tarea, lee tal libro, haz tal cosa, nos sale 1.000.000 de veces más barata que la corrección. O sea, las cárceles no están dando grandes resultados, ni tampoco están evitando el delito, ni el incremento. Entonces, las acciones preventivas, como es estudia, informa, repite, mecaniza, siempre van a ser mucho más efectivas. Y lo que dice este programa es que se busca la forma más efectiva, y aquí les abriría las 3 ideas que les quería yo plantear desde el punto de vista de la sociología jurídica, de la eficacia. Tenemos 3 como apartados dentro de la eficacia, que es una noción central de la sociología jurídica. Una sería la efectividad, lograr un efecto. Ya tengo los números del informe, ahí está el efecto. Esa sería la más baja. Luego vendría la eficacia, que sería tratar de comprender, regular y acompañar de acuerdo a ciertos objetivos. Esa sería la eficacia normativa planteada por los elementos de la norma. Y el más alto nivel, que tiene que rayar con lo económico, sería la eficiencia. De los 10 resultados posibles, busco el mejor. Esa sería. Entonces, efectividad es el efecto, hay para taparle el ojo al macho. Eficacia, que sería de acuerdo al objetivo. Y la mayor sería la efectividad. Y como yo amo y adoro a los psicólogos, nos iríamos con Bandura, la eficacia y la autoeficacia, la autopercepción del logro. Saber que lo puedo lograr y no pensar que no lo puedo lograr. When it works, every state should do it. Every jurisdiction should do it. Of course, law can also be a waste of time, an annoyance, a pointless expense, an unnecessary regulatory burden. Law doesn't always work, and when it doesn't work, we shouldn't use it. But how do you know the difference? No sé si pudimos seguir esto, pero dice que también la ley puede ser un obstáculo, puede ser un trámite burocrático, puede ser una forma de evitar que las cosas sucedan, puede ser un conflicto entre los grupos, puede ser que sea solo de un grupo hegemónico y se van arrugando los papeles y entonces esa ley no es útil. Esa ley constituye un obstáculo y un elemento de dominación acrítica, arbitraria, en donde yo lo digo porque soy el maestro o soy el jefe y no me abro a escuchar opciones. Entonces dice que esto debería de tratar de superarse y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo saber cuando la norma nos es útil y cuando la norma no nos es útil? Entonces ahí entramos al tema de los comités, hablarlo, ponerlo en común, esos grupos de autoayuda, los profesores, tener un espacio firme y permanente para conversar los temas de salud que tienen, cómo le estás resolviendo, vamos a llamar, que nos vengan a dar un curso específico para esto, vamos a compartir, no sentirnos solos o convertirnos en psicólogos cuando no lo somos. Entonces aquí la pregunta es, ¿y cómo sabemos la diferencia entre una buena norma y una norma que no está funcionando o que nos está entorpeciendo los procedimientos de salud? Through public health law research. We measure the effects, we figure out what's working and what's not, and we try and get it out to policy. Y dice que, siguiendo esta idea del razonamiento científico, olvidándonos ya de la cosa que es la ciencia y que no es la ciencia, nos vamos a entrar en el proceso del razonamiento científico. Más cabeza, más neurona y menos hormona. Factores de medición, indicadores, consensos, qué está bien, qué está mal, empezar a ver lo que nos disgusta, a aquellos lugares a los que no queremos ir, a las juntas a las que no queremos ir. ¿Por qué? Porque hay alguien que está haciendo disrupción, porque no hay control de los tiempos, no hay trabajo interdisciplinario, sino hay jerarquías que son los que hablan y hay los que no hablan o los que no pueden ser escuchados. Entonces, eso va contra cualquier procedimiento de racionalidad científica. Entonces, ahí, de manera muy concreta, nos ayudan los relojes. En una reunión todo el mundo tendría que tener colaboraciones rotativas y tiempos para hablar. Hasta el que no le gusta hablar, tener el tiempo y no que sea el coordinador o el jefe el que está asumiendo de manera desbordada esas, y sobre todo para hablar de los temas de salud. Eso es muy importante, que sobre todo los que están arriba en las jerarquías se autocontrolen en el tiempo. Makers and the public. We define public health law research as the scientific study of the relation of laws and legal practices to population health. Es que no alcanzó a ver. Legal practices to population health. Dice que el objetivo central del programa es reflexionar a partir no solo de la norma, sino todo lo que nos decía el doctor Alejandro Rosa Solís hace un momento, sino sobre cómo se están aplicando. Yo tengo 20 normas, pero resulta que llego y veo que todo funciona de otra manera y no falta quien me diga, es que tú no sabes, es que así no se hace, así no funciona en la realidad. Yo tengo 30 años haciendo esto. Pues sí, pero a lo mejor precisamente porque lo hemos hecho 30 años mal, seguimos con la misma dinámica. Entonces aquí lo que dice es, no podemos tomar en cuenta solo la norma o solo el texto, sino necesitamos ver cuáles son las prácticas en esa realidad, prácticas que están generando obstáculos. Entonces, esto no se puede hacer de otra manera con el positivismo, sino con las nuevas corrientes, sociología jurídica, semiótica jurídica, psicología jurídica, medicina conductual. Y dice, solamente este contraste y este análisis correlacional nos va a llevar a un pequeño aumento, a un mayor aumento en la población de la salud. Vamos al siguiente cuadro, porque ese sí es digamos que el corazón del proyecto. Ya vamos terminando,
This diagram depicts the dimensions of public health law that we're interested in. We start with the policymaking process through the creation of the laws, the implementation of those laws, the effects those laws may have on individual behavior or on environments, and finally to the question of what actual effect these laws have on public health outcomes. Vamos a tratar de regresar, pero aquí la clave, por eso está en blanco el recuadro de la izquierda. Lo que nos está diciendo es que el proceso de toma de decisiones y la elaboración de la ley es la clave. Si esta elaboración no se hace justamente de manera interdisciplinaria, con registros, con formatos para ponernos de acuerdo, con trabajo en el campo, con métodos cualitativos, con métodos cuantitativos retroalimentándose, si hacemos por decisión vertical unilateral, de manera arbitraria, detrás de un escritorio, sin tomar en cuenta a los que están en contacto con el problema directo, ya de entrada todo el restante proceso va a estar de alguna manera reducido o contaminado. Entonces dice, aquí está el proceso de elaboración de las leyes con todo lo que hay detrás, con todas las fuentes sociales, sociodemográficas, luego tenemos las leyes y aquí tenemos las prácticas jurídicas, aquí tenemos los comportamientos que hay que cambiar, dice, los cambios de comportamiento y los cambios de ambiente. A veces el poder controlar a una persona que está siendo disruptora o que está permanentemente, digamos, no cumpliendo la norma o el procedimiento en materia de salud, pues necesitamos ver cómo hacemos para mover un poco, para airear esos ambientes y entonces poder generar los cambios en el comportamiento. Y finalmente eso es lo que cierra el ciclo. Si lo podemos regresar tantito, los dejo para que lo escuchen ustedes nuevamente. Este esquema muestra como en forma muy sintética todo el proceso que comprendería la nueva visión jurídica con la que tendríamos que trabajar en el campo interdisciplinario de la salud. The implementation of those laws, the effects those laws may have on individual behavior or on environment. We start with the policymaking process through the creation of the laws, the implementation of those laws, the effects those laws may have on individual behavior or on environments, and finally to the question of what actual effect these laws have on public health outcomes. How do we do this? We fund academic researchers, researchers in public health departments and other government agencies. We fund teams of people who have legal and research expertise to do the best possible work. We fund research, but we also try and make research better. We do this by providing technical assistance to the people we fund and to other people interested in doing public health law research, by bringing people together from different fields to work together, by commissioning research and papers that examine pressing public health law research needs, by developing better methods for public health law research. Y aquí el tema es que, siendo conscientes de que hay esta crítica del eurocentrismo o del neoliberalismo o de estos ejes como globales de poder, dice, bueno, si alguien tiene proyectos de salud pública para grupos específicos, bueno, los podemos fondear, pero tienen que tener muchísimo sustento científico, metodológico, programático, y eso es lo que queremos hacer con este tipo de coloquio, para trabajar con problemas socialmente relevantes, para poder generar la argumentación tal y como se está solicitando. No se trata de favorecer nuevos grupos o de invertir jerarquías, sino que también tenga la parte cualitativa de los proyectos. Entonces aquí como lo que podríamos dejar al centro es que hay asistencia técnica, que sería como un eje para trabajar en estos temas de salud adolescente, tener la asistencia técnica bajada de las instituciones, tener a los stakeholders, a los interesados, a los involucrados en los problemas verdes, rojos, amarillos, de izquierda o de derecha, participando en forma ordenada, escuchando esas opiniones, registrándolas, pero no con foros abiertos, como se hace, foro abierto para la salud, pues foro abierto, ¿y quién lee los tomos, los 50 tomos de todo desordenado? Por eso en este coloquio hemos lanzado preguntas centrales, para trabajar con preguntas centrales y que la gente nos movamos de nuestra jerarquía, porque si no estamos en tu idea, tu idea, mi concepto, tu concepto, y no estamos trabajando hacia el problema, no estamos trabajando hacia las preguntas que realmente a lo mejor hay que modificar. En segundo lugar, el tema de las comisiones, de los grupos, de estos grupos que insistíamos de autoayuda, la formación. Ellos citaban un indicador que es muy útil para cuando ustedes organicen sus eventos. Suele ser que siempre los mismos invitan a los mismos y se vuelven relaciones endógenas, ¿no? Casi sifilíticas, acaban, ¿verdad? Porque todo el mundo se da la razón a todo el mundo y entonces una forma de integrar nuevos paneles, nuevos eventos, pues es buscar siempre traer a alguien distinto, porque si no decimos lo mismo, nos vemos enfrascados en las mismas posiciones y esto no genera pensamiento científico, ¿no? Es que yo siempre he hecho esto, ok, pues pero agrégale una cosita más, busca cómo bajar los 7 saberes en una actividad nueva, cómo meter y cómo introyectar el autoconocimiento de la persona. Lo dijo hace muy poquito tiempo Sócrates, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Entonces yo creo que por ahí podríamos empezar a nuclear estos problemas de salud adolescente sin convertirnos en psicoanalistas, ¿no? El tema es este apoyo técnico, ventilar, generar aire con nuevas disciplinas, con nuevas posiciones, con no solo los amigos, poner el reloj a funcionar, automoderarnos en el tiempo y desde luego estar muy conscientes que el proceso de reflexión científica implica más neurona y menos hormona. Exactamente lo contrario que la salud adolescente. Creo que ya termina, a ver si le recorremos. We work to disseminate the results because merely doing the research and putting it on a shelf makes no difference to public policy and to the health of the population. So we're working with our grantees and with the Robert Wood Johnson Foundation to make sure that when we learn something important about the law, it gets out into the public debate. Creo
creo que esta parte es muy gráfica y también me gustaría dejarla para la reflexión, porque lo que dice es que ellos no van a poner ni un quinto de nada, que se va a quedar en los armarios y va a acabar en los botes de basura. Y en las sociedades altamente estratificadas tenemos una tendencia natural a la competencia. Entonces, si hay un evento, pues van los tres que más o menos son los consentidos y los demás no, porque no alcanza y porque no se pueden quedar los alumnos sin clase o por lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando no se disemina ese saber y no llega al público y no llega y no se multiplica? Entonces continuamos reproduciendo las jerarquías y eso nos está pasando. Por eso el desarrollo tiene amplias brechas colaborativas y nosotros estamos siempre instalados en la competencia. Entonces lo que se trata es de convertir en correas de transmisión y diseminar. Por eso dice, nosotros no vamos a apoyar a nadie que no nos garantice que va a diseminar el conocimiento. Tú fuiste al evento, pues tienes que multiplicarlo, tienes que hacer un grupo y tienes que diseminarlo con tales compañeros, tienes que ver cómo lo convertimos, cómo convertimos esto en mejora de la norma, cómo modificamos las diferencias de salud que hay en CCH3, CCH Oriente con TEPA 3, cómo podemos ir adecuando, es que nosotros tenemos estos problemas prioritarios, tú tienes estos problemas prioritarios. Entonces la desagregación y la diseminación poniendo como marco la posición de la colaboración y la competencia. Si nosotros continuamos generando esas verticalidades, no diseminamos, no multiplicamos, y entonces en vez de competir realmente, pues como que nos estamos sumiendo en la misma espiral. Program is based on the proposition that a country, a state, a city that pays attention to the facts is going to make better decisions than one that doesn't. When we struggle with the question of how to improve health most effectively, most efficiently, we should know when law can help and when it can't. Our job is to put that evidence out into the debate, and oftentimes it makes a big difference. We hope that you'll join us by doing public health law research, by consuming public health law research, by using public health law research in your public policy advocacy and lawmaking efforts. Thanks very much. Pues sin más, yo no quiero saturarlos, les quiero dejar la reflexión para que hagamos este camioncito o un jet o un Concorde. Ojalá que puedan ustedes reflexionar la importancia de la jerarquización de los saberes, el tema de la importancia de la democracia deliberativa y los derechos más que como un texto o un discurso, como una conveniencia para la salud pública y para fomentar el trabajo interdisciplinario, romper un poco esta apropiación de los saberes que nos hace competir en vez de colaborar. Dice claramente cómo distinguimos las buenas leyes de las malas leyes, con indicadores, con evaluaciones, con comisiones, con trabajo conjunto y plural. Yo les agradezco enorme su atención, los esperamos exactamente a las 3:15 en el único auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales que está justo aquí detrás. Muchísimas gracias. About how big law is. When we talk about law, we're not just talking about statutes or court decisions, what you might call law on the books. Cuando hablamos de la colosal dimensión del significado del derecho o jus, la cultura de la legalidad en la calle, no nos limitamos a hablar de las leyes o normas jurídicas llamadas derecho positivo y o positivado, mediante procesos formales en los códigos y libros. Nos referimos a mucho más. Hay una diferencia entre derecho o jus y leyes o normas positivadas. We're talking about all those institutions and people and practices through which law is enforced. So when you're out on the streets, the law is what the policeman says, or the law is what the government bureaucrat says. These forms of law are all over the place, and they're influencing our behavior and our environments in countless ways all the time. Así es, las normas no solo son evidencia escrita, material de un estudio empírico, sino la forma en la que se interpreta y aplica cotidianamente cada día. Puede haber torres, bibliotecas de libros, de leyes, de normas, pero siempre hará falta un intérprete, una aplicadora, un aplicador. El sistema jurídico representa la mayor intervención social por su dimensión obligatoria o coactiva, lo que implica que puede hacerse cumplir inclusive por la fuerza sin nuestra voluntad bajo ciertas condiciones llamadas debido proceso. Esto no quiere decir que solamente exista la parte punitiva, la parte obligatoria por parte de una persona externa a quien comete la conducta, a quien incurre en una conducta, sino que también tiene que ver con la legitimidad y el acuerdo de convivencia generado por las personas, por la sociedad, y que también nos marca los parámetros para convivir socialmente. Es cierto que las normas jurídicas informan, influyen en todos nuestros comportamientos cotidianos, pero también la es
lo es la forma en la cual justificamos nuestros comportamientos. También influye en la elaboración de las normas. Si consideramos que la violencia es reprobable, la definición de violencia repercute sobre los comportamientos allí incluidos, aún más en los excluidos. Si pensamos que se corrige con un coscorrón a un menor y que eso es normal, incurriremos en violaciones de derechos según el modelo actual. Si te parece que estos contenidos son importantes, por favor, emítenos un comentario, suscríbete. También es muy importante tener en cuenta que la norma es una construcción social desde siempre, porque somos las personas las que vamos acordando, construyendo las definiciones, los mecanismos, y tenemos hoy una distinción muy clara entre agresión y violencia. La agresión es, aunque la oigamos en todos los medios de comunicación, la agresión es un medio de defensa que no pretende subordinar a otras personas. En cambio, la violencia sí pretende subordinar una voluntad a otra y en alguna medida es consciente del daño. Pero por lo pronto la subordinación es un componente inmanente a la violencia. The law is basically one of the biggest social intervention systems we have. After all, we pass laws to influence behavior and change environments. And behavior and environments is what public health is all about. ¿De qué se trata el enfoque de salud pública en el derecho? No se trata del ámbito de los médicos ni de los hospitales, tampoco solamente de los derechos económicos, sociales y culturales, sino efectivamente de comportamientos asertivos que permitan la convivencia en un ambiente saludable y desde el enfoque de derechos, deberes y libertades, un comportamiento que nos permita no solo el desarrollo individual, sino el colectivo y el sostenible ambientalmente. In our program, we look at 3 different kinds of public health laws. Sí, hay que tomar nota. En este programa, dice, se proponen 3 nociones clave o 3 grandes dimensiones o clasificaciones de la forma en cómo podemos aproximarnos al derecho, a esta gran intervención. La intervención de políticas puntuales a través de generación de reglas, de operación, de la infraestructura institucional y orgánica e incidental de alcance universal. El primer tipo estará integrado por instrumentos intencionalmente orientados a promover tales comportamientos, a estimularlos, ciertos comportamientos saludables como la regulación de desechos tóxicos, el uso de alcoholímetros, la prevención en días de mayor accidentalidad o el uso del cinturón de seguridad. El segundo tipo establece facultades de cada órgano en una circunscripción o en un nivel específico, municipal, estatal, federal, dependiendo si se trata de un estado, una república o un estado centralizado. Así, por ejemplo, lo podemos ver en los sistemas y agencias encargadas de la salud con diferentes tipos de facultades. Y el tercer tipo y más amplio de todos que podemos identificar con el JUS es el amplio marco de interpretación de los derechos y garantías fácticas para evitar la vulneración mediante discriminación, violencias y actos francamente ilícitos. Allí encontramos la médula de la convivencia saludable para el desarrollo sostenible, el bien común, el bienestar, la felicidad y lo que nosotros privilegiamos, que es la calidad de vida. Interventional public health law is comprised of all sorts of laws that are being used explicitly and deliberately to influence behavior or environment to make us healthier. For example, a law requiring people to wear seatbelts, or a law that prohibits new drivers from driving past 11 p.m., or environmental protection laws that prevent the release of toxic substances into our environment. Interventional public health law is law used to intervene to protect public health. A second category we're interested in is called infrastructural public health law, the law that sets the powers and duties and jurisdictions of health agencies in health systems. For example, some state laws create a statewide health system with one statewide health department, and you don't really have big local health departments.
In other states, you have local health departments and no big state health departments. These are variables that change from state to state, and they may make a difference in how well those health departments function. ¿Cuál es el mensaje principal de las grandes gráficas anteriores sobre la noción de eficacia en el enfoque infraestructural? ¿Que solo existen normas obligatorias para toda una entidad? Falso, no es así. ¿Existen normas de distinto alcance y combinación de facultades aleatorias? ¿Funcionan con mayor eficiencia las normas que toman en cuenta las necesidades y variables de cada comunidad en tiempo y forma, promoviendo y acotando la aplicación de las leyes? Te lo dejo para tu reflexión y si no, regresa por favor unos segundos para poder ir leyendo el subtítulo en inglés que está colocado en la parte de abajo. Function. So infrastructural health law is the study of how the basic powers and duties enshrined in law influence the outputs of health departments to make a difference for our public health. The third and biggest category of law we're interested in is what we call incidental public health law. Take civil rights law. Law that protects us from discrimination in the workplace because of our gender or our race or because of a disability. You can see that as just being about equality. But the fact is that workplace hierarchy, happiness, relationships turn out to be very important to people's long-term health. People who work in workplaces where they're respected, where stress level is kept low, where they have a chance to take control of their work, they seem to have better health outcomes than people in other kinds of workplaces. So suddenly the law that structures workplace relations is actually important to health. It's not intended to be, but incidentally, it has that effect. That's part of what we want to study in public health law research. We're lawyers, epidemiologists, criminologists, sociologists, anthropologists, psychologists. We're people who want to bring to bear the best of the scientific method and the best understanding of how law works to figure out how laws and legal practices influence public health. Our goal is to promote the use of law in an effective way to promote public health. Law can be an efficient, even cheap kind of intervention that has a powerful effect on behavior, environments, and health outcomes. ¿Tienes claro cuál es el objetivo de este grupo interdisciplinario Public Health Law Research en este programa? Si no es así, regresa unos segundos. Recuerda que la mayoría de los videos cuentan con subtítulos o con traducción al español, que en este caso tal vez esté ya próximo a salir la traducción, los subtítulos, las captions, en nuestro idioma español. When it works, every state should do it. Every jurisdiction should do it. Of course, law can also be a waste of time, an annoyance, a pointless expense, an unnecessary regulatory burden. Law doesn't always work, and when it doesn't work, we shouldn't use it. But how do you know the difference? Through public health law research. We measure the effects, we figure out what's working and what. No podemos olvidar que existe entonces también esta otra dimensión en la que las leyes están elaboradas siempre políticamente, no se elaboran solo técnicamente, y entonces puede haber normas repetitivas, vagas, ambiguas, o simplemente pueden estar sumamente sesgadas por ciertas ideologías políticas, y entonces si la ley no nos sirve para los fines saludables, para los fines del desarrollo, definitivamente tendríamos que buscar una reforma legal o simple y sencillamente impugnarla por las vías de control constitucional, las vías de control convencional, y ciertamente a partir de la reforma de 2011, pues tener muy en cuenta que los estándares que están saliendo día con día por parte del sistema interamericano también hablan de un diálogo jurisdiccional internacional global que va buscando las mejores interpretaciones, pero también teniendo en cuenta la tropicalización o el lugar donde se van aplicando. What's not, and we try and get it out to policymakers and the public. We define public health law research as the scientific study of the relation of laws and legal practices to population health.
Aquí, en este esquema, en este modelo, se sintetiza el objetivo de la noción de este grupo y el mejor uso de la estructura básica del método científico, que siempre parte de la observación comprobable y, sobre todo, comunicable, transmisible, así como del análisis, es decir, la identificación separada de cada componente como paso previo para la comprensión profunda, que tiene que ver con la explicitud, con hacer transparentes las posturas, los métodos, cómo definimos, cómo evolucionamos, cómo comprobamos, qué relaciones establecemos, qué tipo de valores. Así que observación y análisis son inherentes al comportamiento científico y a la aplicación del método científico entendido como pilar básico mínimo generalizable. This diagram depicts the dimensions of public health law that we're interested in. We start with the policymaking process, through the creation of the laws, the implementation of those laws, the effects those laws may have on individual behavior or on environments, and finally to the question of what. Como vemos aquí, el programa explica cuáles son los observables en los que están interesados. En el proceso mismo de elaboración de las leyes, recordemos que existe un gran proceso legislativo que en el caso de México está en la Constitución, en los artículos 70, y que nos establece qué temas van primero en qué cámara, cuál es la cámara de origen, cuál es la cámara revisora, cuál es el motivo por el que existen estas dos cámaras, por qué el trabajo en comisiones. Después, los productos de este proceso, estamos hablando de la ley en el sentido formal, que son las leyes y, sobre todo, aquí está marcado, las prácticas legales que influyen en el cambio de ambientes y en el cambio de comportamientos que pueden llevar o no a la salud de la población en general. What actual effect these laws have on public health outcomes. Sí, efectivamente, cómo estos cambios de ambiente o de comportamientos pueden impactar la salud, para bien y para mal. La expresión derechos humanos tiene una larguísima tradición, sin embargo, lo que caracteriza a la especie más reciente e integral en este siglo XXI no son los derechos solamente aislados, sino también los deberes y las libertades fundamentales, pues cada derecho está correlacionado, interdependiente con otro y también con deberes. Una misma persona tiene deberes, derechos y libertades fundamentales desde su más tierna infancia. El deber de autocuidado, por ejemplo, y ciertas elementos que están implícitos en el desarrollo, medidas de crecimiento. Así que las mejores interpretaciones y las mejores prácticas las vemos nosotros desde los ojos de la salud. Estamos afirmando que la era de los derechos absolutos ha terminado. Antes los romanos decían jus frendi, jus utendi, jus abutendi, derecho a los frutos, derecho de uso y derecho al abuso. Bueno, pues el estado en el que tenemos al planeta ya no nos permite continuar con esos abusos del derecho y tampoco podemos decir que los derechos son ilimitados. Así que tenemos la evidencia de la interdependencia, por ejemplo, entre salud y ambiente, entre los denominados DESCA y la Agenda 2030, y así nosotros podemos decir que esta nueva vertiente está orientada a la mayor eficacia cada ocasión. How do we do this? We fund academic researchers, researchers in public health departments and other government agencies. We fund teams of people who have legal and research. Aquí el programa va cerrando con cómo funcionan, cómo financian, cómo se forman estos grupos de expertos y cómo se está orientando a problemas y a proyectos que requieren de esta investigación y desde luego una base empírica. Expertise to do the best possible work. We fund research, but we also try and make research better. We do this by providing technical assistance to the people we fund and to other people interested in doing public health law research, by bringing people together from different fields to work together, by commissioning research and papers that examine pressing public health law research.
Bueno, aquí ya la parte de cierre se centra justamente en dar un bosquejo un poquito más claro de lo que está en boca de todo mundo, que es la interdisciplina, pero que requiere numerosos pasos, no solo la asistencia técnica, la formación de comisiones, la formulación de papers, de materiales, de productos de este trabajo más allá de las disciplinas y que importa una alta gestión emocional para compartir las verdades, para definir, para ver quién tiene un sustento más integral, más profundo, para poder trascender ese estadio de las disciplinas. Bueno, pues con esta presentación final del video original ya completo con estas gotitas acá en el material de Edpuzzle para ir precisando algunos elementos destacados en este video. Nos despedimos y estamos atentos a sus comentarios, a sus sugerencias y hasta la otra. Muchísimas gracias por su atención. Si el material es de su interés, favor de compartir y de hacernos sus sugerencias debajo de los videos. Muchísimas gracias. Hasta pronto.